agradezco mucho la invitación recibida. Y en este, no sé si ya puedan ver mi presentación porque, okay, ya está. Ok, pues sí, nos tocó hablar en esta ocasión de lo que es esta parte tan importante y tan fundamental hoy en día como parte de la revolución digital que está viviendo el mundo. Y precisamente esta revolución digital viene acompañado de cuestiones de seguridad y todas las aplicaciones relacionadas al blockchain, ¿no? Como ustedes bien saben, y es de su conocimiento, el blockchain es algo que hoy en día está en todas las partes de los procesos administrativos, financieros, de todo tipo, ¿no? Entonces, al ser un ámbito tan grande y al querer ser este vínculo con las matemáticas, ¿no? Precisamente con las matemáticas y sus aplicaciones, siempre como, en este caso como académicos, siempre como parte de nuestra difusión en relacionadas a las matemáticas, pues siempre tenemos esta misión de decir, ok, alumnos, las matemáticas son fundamentales en muchos de los procesos y en este caso sobre todo los tecnológicos, ¿no? Donde obviamente esta transmisión del conocimiento matemático y sobre todo que el alumno vea la utilidad aplicada al mismo, pues nos hacen precisamente tocar estos temas, ¿no? Obviamente se quiere tocar y hacer énfasis en que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo de los procesos tecnológicos y en este caso la parte del blockchain, sus aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que lo mismo es la plática va a girar sobre todo en torno a los procesos, sobre todo de administración y optimización que tienen que ver precisamente con todo el blockchain y la parte matemática que hay detrás de él. Y obviamente cómo estas partes matemáticas y esta parte de la implementación y el desarrollo de técnicas de blockchain también ya pueden ser llevadas a temas académicos, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces, para esto voy a empezar a hablar de lo que es las curvas elípticas, ¿no? Y su relación con la criptografía, que es obviamente la parte técnica que se encarga de hacer la encriptación y desencriptación de archivos digitales, ¿no? Entonces, hablando de las curvas elípticas, que estas se han estudiado profundamente desde tiempos bastante remotos y mucho antes que en este caso que la criptografía, pues estas curvas elípticas en este caso fueron, en este caso, se puede decir que se les encontró una aplicación útil desde 1985 por Neil Koblitz, él perteneciente a la Universidad de Washington, y Victor Miller de IBM, ¿no? Que fueron los primeros que trataron de precisamente aplicar las curvas elípticas a una cuestión tecnológica, ¿no? Y vamos a ver por qué la importancia de las mismas en las cuestiones actuales que tienen que ver con el blockchain, ¿no? Entonces, a ver, ok. Entonces, uno de los lemas principales de las curvas elípticas, pues es que siempre existirá, en este caso, una línea recta que pueda atravesar 3 puntos de la curva elíptica. Y vamos a ver por qué cuando en este caso la curva elíptica es no singular, se puede obtener dicho resultado, ¿no? Y por qué en este caso es tan importante para las aplicaciones tecnológicas que en este momento estamos hablando y que tienen que ver con el blockchain, ¿no? Es decir, en esta ocasión, pues nos interesa sobre todo tocar el tema relacionado con el número 1 de los esquemas que tengo aquí, ¿no? Voy a regresar a este punto conforme avance con la exposición, pero quedemos en la mente que esta característica fundamental de las curvas elípticas es importante para las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Ok, entonces, como la definición matemática tradicional nos dice, pues obviamente una curva elíptica, obviamente está definida sobre un conjunto K, que normalmente son los enteros, en este caso, obviamente puede estar definida en otros campos, pero en este caso tenemos una curva elíptica E que está definida sobre los enteros y en un plano afín A, ¿no? El cual, obviamente, definido matemáticamente, se escribiría de esta Doctor, perdón manera. que lo interrumpa un momento, pero es que no están cambiando bien las diapositivas. Okay. No sé si, más bien cuando compartió la pantalla,
se Ajá. compartió la principal de PowerPoint, no la presentación como tal. Ah, Entonces ok. no se ve que esté cambiando. Ah, ok, ok. Qué bueno que me avisó, sí. A ver, déjeme ver entonces, aquí en... ok. Ujú. A ver, en un segundo lo arreglamos, ¿no? Nada más es... Ok, ahora sí, ya está, ya está la correcta. Ya vi. Lo que pasa es que, Correcto, muchas gracias. sí, sí, como tenemos dos pantallas aquí en su casa, por eso es que de repente sí. Está bien, muy bien. Entonces decíamos en este caso que la definición matemática estricta pues está dada por esta definición del conjunto, en este caso que tiene que ver, que es un conjunto donde puede vivir estas curvas elípticas y que tiene una unión, donde no están todas representadas obviamente, y que tiene la unión con un punto en este caso que tiene que ver con un punto neutro o muchas veces se le llama el punto al infinito, ¿no? Esta propiedad es importante porque, como vamos a ver más adelante, las curvas elípticas pueden trabajar con los números primos y números primos de gran tamaño, ¿no? Entonces, la definición de curvas elípticas que no se interesan realmente son las curvas elípticas que están definidas acorde a esta división, donde no se tiene, en este caso, no se toman en cuenta los valores 2 y 3, ¿no? Y que obviamente tienen la unión con este punto que decía yo, que es el punto infinito o el punto neutro, ¿no? Entonces, esta es la definición matemática que nos interesa retomar, ¿no? Relacionada a las curvas elípticas y sobre el cual vamos a ahondar un poco más adelante y vamos a vincularlas con el tema, en este caso, que es tecnológico, ¿no? Ahora, ¿no? Ok, a ver, entonces aquí lo que es importante resaltar sobre todo es que estas curvas elípticas en sí conforman y tienen que vivir en un grupo abeliano, es decir, un grupo abeliano que le permita hacer operaciones, en este caso de suma, multiplicación, y que tengan las probabilidades conmutativa y asociativa que se requieren sobre todo para que este grupo abeliano opere de manera correcta. ¿Por qué es necesario estas características? Pues porque a la hora de que operan matemáticamente las curvas elípticas dentro de un grupo abeliano, estas pueden cumplir ciertas características matemáticas que posteriormente serán importantes para las cuestiones tecnológicas, ¿no? Ok. Entonces, ahora, una de las principales propiedades que sobre todo es fundamental para el tema de blockchain y encriptación, que tiene que cumplir una curva elíptica, es la propiedad de simetría, ¿no? De simetría con el eje de las Y, y obviamente esto lo que va a permitir precisamente es que el rango de soluciones en este caso de la curva elíptica, se amplíe, ¿no? Es decir, se amplíe de una manera que pueda utilizarse de manera tecnológica, ¿no? Ahora, más adelante también vamos a ahondar en estos temas. Y entonces, ¿qué es lo que estaríamos nosotros viendo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de cómo se ve precisamente la propiedad simétrica aplicada a una curva elíptica sencilla, donde el valor de la X pues es el número 3, ¿no? Y donde obviamente al obtener el valor de la Y, o sea, esta puede ser 5 menos 5, dependiendo en qué parte se esté observando la curva elíptica. Ok, entonces, a ver. Ahora, ok, ya vimos lo que es el estudio básico, las características principales que tienen que cumplir las curvas elípticas. Y entonces ahora vamos a hablar un poco de la parte de criptografía para ir uniendo esos dos mundos, ¿no? Es decir, como bien sabemos, la criptografía en este caso estudia la parte del cifrado y descifrado de la información, y el objetivo precisamente del cifrado y descifrado es mantener segura la información que se está intercambiando. En este caso puede ser por entidades públicas, privadas, gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente dentro de esa información que se quiere mantener segura, pues muchas veces está la seguridad de las operaciones, y como hemos visto recientemente, la parte de la seguridad informática es algo fundamental hoy en día para todas las empresas y que las puede poner
en cierta manera en una situación de jaque si alguien viola en este caso la seguridad digital de dicha empresa, ¿no? Entonces, obviamente, por eso es que la criptografía, junto con las matemáticas, es un tema fundamental de estudio de actualidad, ¿no? Entonces, ok. Entonces, hacia dónde vamos es precisamente aquí, es cuando las curvas elípticas se vuelven curvas elípticas criptográficas que ayudan al cifrado de la información, ¿no? Entonces, a ver, ahora, ok. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues obviamente, al estar hablando en este caso de la parte del cifrado, pues tenemos que hay llaves privadas simétricas, ¿no? Dentro, que son una de las principales que se utiliza en este caso hoy para los procesos de las empresas. Es decir, ¿qué es una llave privada simétrica? Pues una llave privada que te ayuda precisamente a tener resguardada o encriptada tu información de manera que existe una llave que se llama pública, ¿no? Y una llave que se llama privada, y en estos términos lo que quiere decir la llave pública es como, para entenderlo un poco de manera análoga, es como si tuviéramos un candado y su llave, ¿no? Es decir, ya guardamos la información en una caja con un candado, de eso se encarga la llave pública, y la llave privada pues, es en sí la llave física que abre ese candado y que te permite tener acceso a esa información, ¿no? En este caso, cuando es simétrica, se dice que existe una llave pública, una caja con un candado y que hay dos personas, tanto el emisor como el receptor, pueden tener acceso a la información a través de la llave privada, ¿no? Este esquema pues funciona bien para cuestiones donde el mensajero y el receptor pues obviamente pueden ser en este caso de la misma empresa, del mismo grupo, etcétera, etcétera. Pero el chiste es que hay otro tipo también de llave, que es la llave pública, en este caso la llave pública asimétrica, donde precisamente funciona parecido al esquema anterior, pero existe una llave pública, ¿no? O una clave pública, como se le quiera llamar, pero en este caso, tanto el emisor como el receptor tienen dos llaves privadas distintas, ¿no? Distintas. ¿Y esto por qué se maneja así? Bueno, normalmente esto se hace para garantizar la integridad del emisor a la hora que lanza su información, y también esto garantiza que en el camino, aunque suene un poco de ciencia ficción, no se altere una vez que el emisor disparó su información hacia el receptor, en el camino no sea interceptada y modificada la información, ¿no? Y esto también le garantiza al receptor que reciba la información que el emisor justamente cifró y que quería que llegara a sus manos, ¿no? Esa es la razón de que existan las llaves públicas asimétricas, donde hay dos llaves privadas. Ahora, ¿esto por qué se da así? Obviamente se da así porque lo que se quiere garantizar, como dije, es la integridad tanto de la información emitida como la recibida. Vamos a poner un ejemplo fácil de entender, que sería, si yo soy una empresa, en este caso, que le estoy mandando mis estados financieros a mi auditor por esta vía, encriptados, pues obviamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy generando mis estados financieros, mi versión final, la cual a lo mejor lleva firmas electrónicas donde yo digo, esta es mi información financiera final que quiero entregarle a mi auditor, y entonces la encripto con la firma digital, y a la hora de encriptarse se genera lo que se llama los famosos hash. Los hash lo que te da es como genera una especie de código único del archivo que también trae incorporado lo que es un timestamp del momento que se generó, y esto obviamente al momento de lanzarse en este caso por la red, ¿no? Por el internet, lo que hace es que viaja a través precisamente muchas veces de canales seguros, pero aún así se quiere garantizar que la información que se le está enviando al auditor, en este caso le llegue que garantice más bien la integridad de la misma, que no sea alterado. Es decir, si alguien interceptara en el camino la información y la modificara o tuviera acceso a la misma, automáticamente el hash se alteraría, y esto obviamente lo que le garantiza al emisor es que si la información le llegó alterada a su auditor,
pues obviamente él tiene la prueba que al momento que cifró la información se generó un hash, ¿no? El cual es único y trae el timestamp de cuándo se generó, ¿no? Y de la misma manera le garantiza al auditor que recibió la información que precisamente la empresa quiso entregarle como versión final. De la misma manera, si el auditor ya tiene listo su dictamen y se lo quiere enviar por medios digitales, pues también él lo cifrará, se lo enviará y a la hora de cifrar se generará el timestamp y el hash, y de esta manera a la hora de viajar hacia su cliente, pues recibirá el dictamen intacto sin alteración, ¿no? Sin alteración derivado de lo que es un hash y el timestamp, que es el momento que lo que te genera es la hora y el momento donde se generó, ¿no? La fecha y la hora en que se generó con un código hash único, ¿no? Detrás de todo esto que estoy comentando, que son cuestiones reales que se dan hoy en día entre las empresas, está precisamente las curvas elípticas. ¿Y cómo vamos a terminar de hacer el vínculo con las curvas elípticas que mencionamos al principio? Bueno, pues obviamente existe un algoritmo para firmas digitales a partir de curvas elípticas que es conocido en los medios y que precisamente sus siglas en inglés son estas. Y obviamente estas curvas precisamente lo que permiten es darle la seguridad y permitir en este caso que se resguarde la información a través de llaves privadas y que se mantenga la secrecía necesaria. Es decir, ok, en este caso, ¿qué es lo que pasa cómo trabaja de manera interna este algoritmo basado en curvas elípticas? Pues lo que hace precisamente es encontrar de alguna manera, por aterrizarlos, encontrar los 3 puntos de la línea que atraviesa en este caso la curva elíptica. Es decir, a la hora que se encripta, genera precisamente una línea que atraviesa los 3 puntos y que es una solución única, como en este caso es una solución propuesta para la encriptación. A la hora de desencriptar, lo que hace es precisamente recuperar esos 3 puntos para poder abrir el archivo, ¿no? Obviamente la dificultad está en estos casos es que para esas curvas elípticas se utilizan números primos enormes, lo cual hace una dificultad enorme de romperlos y que garantiza la seguridad precisamente de esta encriptación. Ahí es donde toda la parte del blockchain y todos los archivos digitales, claves, cuentas, soft tokens, etcétera, etcétera, que trabajan con este tipo de algoritmos, utilizan la matemática para dar seguridad a las transacciones digitales de la economía digital, ¿no? Ahí es donde está el tema, ¿no? Ahora, este blockchain como tal, ¿no? Una de sus principales manifestaciones o la más famosa es el Bitcoin, ¿no? A la hora de generar un Bitcoin se utiliza parte de esta cuestión matemática para generar el Bitcoin junto con los números primos gigantes, ¿no? Es decir, el costo de generar precisamente las aplicaciones de blockchain, la encriptación y todos estos temas, pues tiene un costo computacional alto cuando se hace de manera profesional. Sin embargo, vamos a ver más adelante que precisamente esto lo que ha generado es una revolución en las economías digitales, donde precisamente toda esta tecnología basada en matemáticas y en ingeniería de sistemas, lo que hacen es que, derivado de los usos que tienen, generan distintos roles en la economía digital, los cuales, pues, obviamente van desde el validador físico, desde el generador de los tokens, del depositario, del protector, del token mismo, obviamente dependiendo si es un regulador, una autoridad, dependiendo en este caso si estamos hablando de una evaluación de un precio, etcétera, etcétera. Es decir, las aplicaciones que ha generado precisamente esta tecnología basada en matemáticas y en particular en curvas elípticas, ha crecido de manera exponencial. Esto porque obviamente estos roles que se han generado es derivado precisamente de las mismas operaciones con las que tienen que cumplir las distintas empresas, ¿no? Ahora, si nosotros pudiéramos decir dentro de la economía actualmente cuáles son, en este caso, las aplicaciones donde
de mayor número, donde mayor número de veces se utiliza esta tecnología, pues es en la emisión, por ejemplo, en este caso, los mercados financieros en parte, y sería, por ejemplo, en 3 tipos. Aquí, por ejemplo, los famosos certificados accionarios, ¿no? Necesitan precisamente asignar una propiedad a los mismos, es decir, quién es el dueño de cierto número de acciones digitales y garantizar su seguridad precisamente a partir de la encriptación, ¿no? También la generación de monedas digitales o activos digitales, también obviamente es donde más se han utilizado este tipo de tecnologías, ¿no? Y sobre todo en la parte de el aseguramiento de los derechos de software, ¿no? Las patentes de software, donde obviamente también existe una gran aplicación. Ahora, pero también, ¿no? Para temas, en este caso, más particulares del sector financiero, pues obviamente hoy en día los bancos, las instituciones financieras, los utilizan sobre todo no solo para las monedas digitales, sino para pagos, para intercambio, en este caso, de activos, en este caso para inversiones privadas, servicios financieros de todo tipo. Es decir, la revolución del blockchain está en todos lados, inclusive en las aseguradoras se están utilizando hoy en día nuevos procedimientos ligados a la seguridad digital, al intercambio de archivos digitales basados en esta tecnología y en estas cuestiones matemáticas. Y lo más importante es que también puede traducirse a lo que son bienes materiales físicos, es decir, puede determinar precisamente, puede utilizarse en el mercado de bienes raíces, en el mercado hasta las obras de arte, ¿no? Para determinar, en este caso, quién es el dueño de la obra, quién tiene el derecho a exhibir, etcétera, etcétera. En la parte de los bienes muebles o que no son fijos, obviamente también existen sus aplicaciones y todas estas aplicaciones de blockchain que hacen que la economía sea más eficiente y dinámica, están basadas en las cuestiones matemáticas de encriptación y de generación de cadenas que nos ayuden precisamente al intercambio de documentos digitales que asignan propiedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, para las cuestiones legales también se están utilizando este tipo de cuestiones en base a qué derecho o qué tipo de propiedad se tiene basado ya sea una propiedad, un bien mueble fijo, o es en este caso, por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí, un automóvil, ¿no? Ahora, qué es lo que estamos también, cuál es el mensaje que también se tiene que retomar esta presentación? Es que ya hoy, con los conocimientos matemáticos o las bases matemáticas adecuadas, ¿no? Junto con nociones de programación y el poder computacional actual, hoy en día la generación de algoritmos relacionados con el blockchain o aplicaciones relacionadas con el blockchain puede estar al alcance no solo de las universidades, sino de los alumnos mismos. Es decir, en este caso con softwares como Python o R, esa tarea está cada vez más cercana y puede ayudar a resolver temas, en este caso, que antes en donde antes eran necesarios los documentos físicos, ahora pueden ser utilizados documentos digitales, ¿no? En este caso, y como ejemplo, ¿no? Tenemos aquí precisamente los requerimientos básicos, por ejemplo, para utilizar Python, utiliza funciones que ya vienen definidas dentro de Python, solo hay que conocer dónde están ubicadas, y también existen funciones ya preconstruidas en Python que te permiten precisamente definir un nuevo bloque, ¿no? Una nueva transacción, el hash, ¿no? En este caso, validar una cadena, en este caso, validar lo que es, en este caso, el bloque para someterlo a una operación actual, ¿no? Y obviamente muchas veces todos estos instrucciones y comandos pueden reducirse en 3 pasos. Obviamente la creación del blockchain en este caso, obviamente las pruebas y la ejecución de la interacción del blockchain y la integración a alguna aplicación que una empresa requiera, ¿no? Obviamente todos estos blockchains también cuentan con los temas de el timestamp, la generación del hash, la prueba de la seguridad de la cadena, y como vemos, hoy en día
las cuestiones matemáticas pueden ir de la mano con cuestiones tecnológicas utilizando este tipo de softwares que nos ayudan a acercarnos a las mismas. Ahora, para finalizar un poco mi presentación, pues aquí tengo una lámina donde vienen, en este caso, casos de uso reales en distintos tipos de empresas, de distintos sectores de la economía, donde se está aplicando precisamente todas estas cuestiones del blockchain y de en este caso, criptografía, aplicada a distintos casos, obviamente dependiendo del tipo de empresa, y donde se ve cómo ha crecido precisamente todo este tipo de aplicaciones tecnológicas matemáticas para resolver y eficientar los procesos que tienen las empresas como tal, ¿no? Yo les agradezco mucho su atención y quedo atento a las preguntas, ¿no? ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, doctor. Sí, le pediría a la doctora Celine si está por ahí. Bien, creo que tenemos por ahí un problemita con su audio. No lo escuchamos por ahí, pero aprovechando, doctor, tenemos aquí una pregunta de Bruno Vargas que nos está haciendo llegar donde dice, ¿hay algún caso que se esté impulsando el gobierno, registro de CELS o algo por el estilo? Registro de qué, perdón, nada más se perdió un poquito Registro de CELS, lo que nos dice Bruno Vargas. Ah, ok. Que yo tenga conocimiento, no, no. No, no, que yo tenga conocimiento de algún tema relacionado a eso, no, la verdad no. Obviamente las aplicaciones pueden ser muy amplias y dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Con todos los blockchains y todo eso, obviamente también sirve para resguardar información de una base de datos que se quiera tener y obviamente que se quiera estar intercambiando, pero no tengo conocimiento particular de ese tema. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos ponen por aquí de Juan Carlos Rodríguez Sánchez. Nos dice, ¿qué ventajas tiene el uso de curvas elípticas en la encriptación comparándolas con el uso de matrices? Ah, ok, sí, 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 claro que sí. Obviamente, ahí ya, como ya dijimos, este fue el inicio, ¿no? Ya hay más técnicas, pero lo que sí es que las curvas elípticas lo que hacen es que están más al alcance de cualquier persona que quisiera desarrollar una aplicación de blockchain, como tal. Es decir, aquí no es tanto aquí más bien las curvas elípticas son más manejables, o sea, en la práctica se pueden manejar mejor. Aquí el problema es, o la complejidad, repito, es que estas curvas elípticas se tienen que utilizar con números primos para que realmente garanticen un nivel de seguridad alto, ¿no? Y con números primos se puede decir que, no, se está generando de alguna manera indirecta un nuevo número primo que está ayudando a encriptar la información que se tenga. Pero esa sería la ventaja, que son más prácticas y más fáciles de usar, ¿no? Sí, nos está haciendo aquí la aclaración, Bruno, se refería al registro de certificados de energía limpia. Ese era los CELS a los que hacía referencia, ¿no? Ah, ok, ok. Salomón nos pone en otra pregunta, dice, esos 3 puntos de las curvas que son colineales son únicos. Sí, lo que se busca es generar, precisamente con números primos grandes, se busca generar un número único y difícil de descifrar. Eso es lo que se está buscando precisamente. Y en ese sentido, pregunta también, ¿por qué es importante entonces que formen un grupo abelino? Ah, ok, sí, porque
obviamente a la hora de utilizar llaves públicas, que es cuando Abeliano, perdón. Abeliano, sí, sí, sí. A la hora que generas llaves públicas, las llaves públicas lo que te ayudan es a generar precisamente, a encriptar, ¿no? Entonces, obviamente no puede ser una sola combinación, sino lo que se busca es generar una difícil de encontrar, ¿no? Por eso es que... De acuerdo. Parece que son las únicas preguntas que tiene por ahí. Finalmente, nada Perdón, más para... creo que me llamaron, no soy Sí. Celine, soy Dominique, bueno, Dominique and Celine, pero ya el Celine está así muy, muy atrás en el nombre. No sé, no podía poner mi micrófono, perdón, y ahorita no mi cámara. Pero bueno, felicidades, Marco, aquí con 7 horas de diferencia, aquí ya después de medianoche me quedé a escucharte. La verdad, interesante. Te tendría una pregunta, y es: ¿cuál es la reacción de los estudiantes, que supongo que es básicamente finanzas y actuarios, al ver estos temas que son tan actuales? Sí, sí, muchas gracias, gracias, Dominique. Sí, yo creo que sí, los estudiantes hoy en día están muy metidos en estos temas, les gustan estos temas, es decir, porque saben ellos que existen, saben inclusive cómo funcionan por lo menos operacionalmente, tal vez matemáticamente no tengan tanto conocimiento, pero sí saben que existen, cómo operan y en dónde se está utilizando, es decir, les gusta, mi respuesta sería, les gusta que se toquen estos temas porque se sienten que en este caso la universidad y los docentes de esa misma están actualizados en los temas matemáticos y tecnológicos que están utilizando pues en la actualidad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Marco. Sí, sí. Tenemos aquí otra pregunta de Max Soldevilla. ¿Toda esta tecnología que comentas en el mundo real lo manejan los bancos? Sí, claro que sí. La industria financiera es pionera en estos temas. Es pionera en estos temas porque, como mencioné, sobre todo la parte bursátil, el mercado de valores, hoy en día, y la parte sobre todo los bancos y los inversionistas, y sobre todo, por ejemplo, el Indeval, que es el Instituto de Depósito de Valores, utilizan esta tecnología porque hoy en día los títulos accionarios, hoy en día ya no son físicos, es decir, obviamente el mercado se mueve a una velocidad tan rápida que tienen que ser digitales. Hoy en día ciertos títulos están en la cuenta de una persona y mañana ya no están, o una parte de ellos ya no están, y se tienen que generar los títulos con el número de acciones correspondientes, dependiendo de cuántas compró, cuántas vendió, o si se deshizo de todas las acciones. Entonces, claro que se están utilizando estas tecnologías donde también tiene que haber seguridad al utilizarlas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Que finalmente en este mismo contexto, pues tiene que ver un poco también con la interacción de los niveles de seguridad que dentro del sistema financiero se han implementado en los últimos años, ¿no? Finalmente, el nivel, sobre todo de protección en términos de seguimiento de las operaciones de las diferentes entidades financieras, pues obligan necesariamente a que este tipo de tecnologías se implementen en todo sentido, ¿no? Sí, sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y claro que es de alta relevancia. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Gracias. gracias también a la doctora Celine por su participación.